Buenas tardes a todos, a todas. Les agradecemos un montón participar de esta segunda charla del Grupo de Ciencias Naturales de esta semana de UNIPE Virtual Federal. En esta ocasión, para compartir la ponencia del magíster Víctor Fursi, también doctorando de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Víctor es muchas cosas, pero aún con el tremendo error de poder olvidarme un montón, es autor de múltiples trabajos de divulgación científica y de cuestiones de enseñanza de las ciencias naturales y de educación ambiental. Pertenece a varios colectivos de docentes, tanto nacionales como de América Latina. Hace, por lo pronto, 3 décadas más o menos se dedica a la formación docente permanente y continua. En particular, y en estos últimos tiempos, es coautor del diseño curricular de los profesorados de física del vigente de la provincia de Buenos Aires. Es, por supuesto, docente investigador de nuestra casa de estudios de la UNIPE, y en particular en este momento es coordinador de la licenciatura en enseñanza de la ciencia para la educación primaria de la UNIPE. Bueno, es todo eso, pero sobre todo es un amigo, y bueno, nada, un placer compartir con ustedes y con él este momento de aprendizaje. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Bueno, yo voy a usar una presentación para guiarme. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas de la educación ambiental y de la didáctica de las ciencias naturales desde la perspectiva que venimos trabajando en la UNIPE. Y también un gusto reencontrarnos con colegas que estoy viendo acá que van ingresando. Ana Vilte, una egresada de Salta, Pablo Cesano, que estuvo esta mañana, y también, no sé si te acordás, Pablo, estuviste en Saladillo en unos encuentros que hicimos acá donde vivo yo, hace mucho, antes de la Ley de Educación Ambiental Integral, y también en unas actividades que hicimos de la Cátedra Libre de Educación y Ambiente que hicimos en la UNIPE. Bueno, Pablo es un referente que me honra, me asusta un poco también que esté acá presente escuchando lo que tenemos para decir, así que bueno, bienvenido Pablo también. Bueno, entonces, voy a hacer una presentación para asegurarme que me vean, que vean la presentación en pantalla completa. Y ustedes me dicen si se ve bien. Ahí se ve bien, ¿no? La pantalla. Ahí va cargando. Perfecto. Bueno, y les pido, chicos, Irene, Oscar, si hay algo en el chat o me quieren interrumpir, como yo no los veo, no veo los cuadraditos, si ven que hay alguien que quiere decir o mucha gente que se queda dormida, avísenme, así paramos y conversamos un ratito. Bueno, la charla se llama Diálogo de Saberes en el marco de la educación ambiental integral, y la idea es hacer una presentación, primeras reflexiones y también una invitación a participar en un proyecto de investigación que iniciamos en UNIPE, dentro del equipo de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, un proyecto nuevito que arranca ahora, que se llama Educación Ambiental Integral, Prescripción Curricular, Práctica Docente y Diálogo de Saberes. Es un proyecto muy ambicioso en el que trabajamos un equipo de colegas que venimos del área de Ciencias Naturales, un equipo de colegas que viene del área de las matemáticas y sus didácticas, ¿no? Y algunas colegas de geografía, así que es un equipo con varias disciplinas y perspectivas, muy grande además, un equipo grande, y bueno, tenemos ganas de empezar a meternos con esto de la articulación de saberes o diálogo de saberes, de lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Así que estas charlas UNIPE tienen la característica de no están pensadas como charlas magistrales, digamos, sino más bien como contar un poco los procesos, lo que se dice la cocina de los proyectos de investigación o los proyectos educativos. Así que vamos contando lo que nos va pasando, ideas, cosas que vamos leyendo, preguntas, intercambios. Y después la idea es, durante la charla, pero sobre todo al final, abrir a un poco comentarios, sugerencias que ustedes tengan, preguntas que se les ocurran, críticas a los posicionamientos que contemos, porque eso nos ayuda
en la construcción de estos conocimientos, de estos saberes en el proceso de investigación. Así que un poco la idea es, de vuelta, cualquier comentario, pregunta, sugerencia que tengan, directamente en el chat o intervienen durante la conversación. Queremos empezar señalando desde la Asociación de Docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, nuestro gremio docente, bueno, hacer alguna referencia al contexto político nacional y esta emergencia presupuestaria y salarial en que estamos las universidades desde el año pasado, ¿no? Consideramos que hay una ofensiva aniquiladora de la educación pública en todos sus niveles, pero bueno, inicialmente fue con las universidades. Bueno, y seguimos intentando tomar un posicionamiento activo, participando y decidiendo para reafirmar nuestro sentido de pertenencia a la universidad pública, gratuita y de calidad. Otra cosa que quiero hacer como contexto, antes de arrancar la charla, nos parece importante, sobre todo en temáticas de educación ambiental integral, es como la dimensión política de la educación ambiental, que desde nuestro posicionamiento en UNIPE pensamos que no se trata solamente de conocimientos científicos, tecnológicos, académicos, que hacen a las problemáticas ambientales, sino un posicionamiento, una intervención en lo que son los conflictos ambientales por la gestión del territorio, ¿no? Un posicionamiento en la dimensión política de lo ambiental o de la educación ambiental como uno de sus aspectos. Entonces, retomando algunos artículos que hacen un raconto de las políticas del gobierno nacional en relación al ambiente, la verdad que, bueno, vemos que estamos en una situación bastante crítica, ya era crítica, ¿no?, de antes, pero estas políticas, bueno, agravan un poco la situación ambiental o la crisis ambiental en nuestro país, digamos, participando de la crisis ambiental global, ¿no? Entonces, algunos elementos, yo este Power después se los comparto, así que van a tener el acceso al mismo con los datos, digo por si quieren después acceder a estos artículos que yo tomé de referencia, ¿no? Y algunos elementos brevemente, y se podría seguir, son algunos que señalaban aquí. Primero, una redefinición conceptual del cambio climático de nuestro presidente y el desprecio absoluto por las políticas ambientales nacionales e internacionales, que fueron catalogadas como un curro de los socialistas a partir de trabajos o papers de pésima calidad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Esa es la valoración que hace de los intentos por pensar la crisis ambiental y pensar alternativas para abordarla. De jerarquización del Ministerio de Ambiente, que se degradó a subsecretaría, una reducción de hecho del presupuesto en temáticas ambientales al 30%, o sea, en un 70%. De hecho, hace 2 años que no tenemos presupuesto, ¿no? Pero hay organismos que acá en el artículo los citan, que hacen un análisis pormenorizado de los recursos destinados al área, y bueno, y señalan que el presupuesto se redujo al 30%. Y hay una enorme cantidad de organismos y fondos y asociaciones nacionales, por ejemplo, conservación de bosques, manejo del fuego, ACUMAR, la cuenca Matanza-Riachuelo, parques nacionales, Servicio Meteorológico, Instituto Nacional del Agua, Programa Pro Huerta, y podemos seguir con una serie de organismos e instituciones a nivel nacional que fueron desfinanciadas, se echó a la gente, se sigue echando a la gente, y bueno, se están desmantelando. Esto está pasando ahora, ¿no? El impacto del RIGI en el medio ambiente, ¿se acuerdan del régimen impositivo para grandes inversiones, que favorece la explotación de recursos naturales y permite al gobierno disponer de fondos fiduciarios para protección ambiental? O sea, que estaban destinados a protección ambiental, ahora se pueden disponer para otros usos, y además se habilitan bueno, procesos de extractivismo sin ningún tipo de control. Prioridad de explotación de hidrocarburos en el tema energético, ¿no? Desmantelamiento de programas de desarrollo de energías alternativas y del programa nuclear nacional, que tenía, más allá de las controversias ambientales que podemos hacer en el área ambiental, ¿no? Pero, digamos, en cuanto al descuido del desarrollo de energías alternativas, el estudio científico del área, y, bueno, la permeabilidad a explotación de hidrocarburos irrestricta y sin ningún condicionamiento.
Suspensión de normativas que prohíban desalojos a las comunidades indígenas de las tierras en litigio. En todas las tierras en litigio por hidrocarburos o por otras explotaciones, tipo el litio, había una normativa que, bueno, por lo menos impedía el desalojo de comunidades originarias que vivían en esos territorios. Ese tipo de leyes se suspendieron, están en suspensión en este momento. Inacción ante catástrofes ambientales, nombramientos en el área controversiales por, digamos, connivencia con empresas o con, básicamente eso, ¿no? Con empresas. Riesgo para la Agenda 2030, un posicionamiento ante los organismos internacionales que trabajan con la cuestión ambiental, como ya decíamos al principio. Bueno, se me ocurre que puede haber otras, quizás ustedes sepan, no sé si alguien quiere sumar, que conozcan sus territorios, políticas ambientales dependientes del gobierno nacional o provincial, bueno, que agravan la situación de crisis ambiental, ¿no? Entonces queríamos hacer una referencia a este contexto y posicionarnos antes de empezar con el tema propiamente dicho. Bueno, el tema, y ahora me voy a poner el reloj para no irme de mambo, el temario, esperen que me estoy poniendo el reloj para, ahí estamos, tener por lo menos en vista, no pasarme mucho. La idea sería no pasarnos de 1 hora y media, o sea, tipo 7:30, 8, a las 8 a más tardar, nos vamos. Bueno, hablar un poquito del enfoque del encuentro y de la Semana UNIPE, contarles un poquito de qué va este proyecto de investigación. Sé que hay colegas acá participando en la reunión que son parte de nuestro equipo de investigación, así que también tomamos esta reunión como un espacio de intercambio y de avance en el desarrollo del proyecto. Contar un poquito el problema y los objetivos de la investigación. Y también hay una invitación directa a que si ustedes que están escuchando la propuesta se interesan en participar, bueno, ahora les voy a pasar después en el Power hay un link con un pequeño formulario para que nos dejen los datos y nos dejen su propuesta didáctica. ¿En qué están trabajando en el tema ambiental? A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es cuando hay articulación entre distintas disciplinas o áreas en el desarrollo del proyecto. Nos interesa mucho focalizar ese proceso educativo que suele ocurrir en las aulas. A veces no está muy bien, no sale muy bien, quedan las intenciones, y a veces no, está muy bueno lo que se produce. Entonces nos interesa ver qué está pasando en las aulas, por eso nos gusta mucho saber que hay gente de distintos lugares, colegas de distintos lugares que están interesados en este tema. Entonces, bueno, si ustedes tienen ganas, tienen interés en compartir en algún momento, este proyecto dura 2 años, así que, bueno, no es que hay que hacerlo urgente, pero si tienen ganas de compartir con nosotros sus prácticas, sus propuestas y qué va resultando, entonces va a haber un formulario para que puedan dejar sus datos y después nos contactemos con ustedes. Y después lo que yo propongo en este primer paso, digamos, en el proyecto de investigación es tomar 3 autores que empezamos a leer, que yo empecé a leer, algunos hace más tiempo, otros menos, que se meten con este tema del diálogo de saberes o de la articulación de disciplinas, para irlo pensando con un poco más de profundidad. Uno es Eduardo Budinas, que hace como un raconto de cómo surge esto del diálogo de saberes a través de repensar la historia de las concepciones sobre la naturaleza que fuimos teniendo en la sociedad occidental, ¿no? Muy interesante ese trabajo, se los recomiendo que lo lean, es muy fácil de leer, muy lindo, muy agradable y muy aleccionador, abre mucho la cabeza. Vamos a hablar un poquito de ese trabajo. Después nos vamos a meter muy por arriba con los conceptos de diálogos saberes de Enrique Leff. Enrique Leff es más difícil de leer, tiene numerosas publicaciones que abordan este tema y las fue construyendo a lo largo de décadas, y es un poco más complejo en su lectura, pero bueno, vamos a tratar de por lo menos introducirnos en estos conceptos, o en este concepto de diálogo de saberes, y pensar algunas potencialidades, algunas advertencias, algunas críticas de alguna manera, no al trabajo de Leff tanto como a las interpretaciones que suele haber del trabajo de Leff, y ver cómo nos podría aportar al proyecto nuestro, ¿no? Y por último, ahí sí, muy por arriba, pero vamos a hablar de una autora argentina, Silvia Pérez, que es una física
profe de física, es especialista en didáctica de la física, que se metió hace unos cuantos años con la articulación de saberes de matemática y de física. Y bueno, toma una teoría cognitiva, o sea, parte del estudio de los procesos de aprendizaje, ¿no? Más cognitivista que didáctica la cosa. Parte de una teoría cognitiva que se llama de la redescripción representacional de dominios, y toma eso para hacer unas investigaciones en didáctica de la física y la matemática. Entonces, nuestra idea es presentar estos enfoques teóricos, estos modelos teóricos que nos sirven de base a nuestro proyecto, empezar a pensarlos y ver cómo nos pueden ayudar en el estudio de las propuestas didácticas, de articulación de disciplinas y ver cómo podemos mejorar esos procesos, ¿no?, de articulación disciplinar. Siempre estamos pensando dentro de las aulas de instituciones formales, hablamos más que nada de educación formal nosotros, ¿no? Si bien validamos otros procesos de educación ambiental integral, estamos pensando desde la UNIPE en procesos educativos dentro de las instituciones formales de nivel inicial, primario, secundario, universitario, formación docente, etcétera, pero dentro del sistema formal, con todos los problemas que eso acarrea. Bueno, y después abrir un poquito a conclusiones, comentarios y diálogo. Y vuelvo a decir, todo el material después va a quedar a disponibilidad de ustedes en un link. Avanzo entonces. Bueno, lo primero es contar un poquito el equipo de investigación, cómo está formado. El equipo está formado, de nuestro grupo de investigación, está formado por 24 personas, formalmente, digamos. Hay gente que colabora, pero que no está inscripta, digamos, formalmente en el proyecto, pero mucha gente que colabora. Bueno, somos 24. De esos 24, 14 somos del área de ciencias naturales, 6 de física, 5 de biología, 2 de química y una colega de geografía, Vicky, que no sé si está hoy acá, pero bueno, se animó a compartir, viene trabajando con nosotros hace tiempo. Y 10 de matemática, que yo no distinguí acá, porque yo soy de física, vengo del área de la física, ¿no? Entonces no distinguí aquí sus especialidades, ¿no? Porque dentro de la matemática tenemos cosas más de álgebra, más de análisis de funciones, más de geometría, de probabilidad, etcétera. No distinguí esas disciplinas dentro de la matemática. Pero lo que quiero mostrar es que hay una diversidad en las trayectorias formativas, pero un interés en ver qué podemos hacer juntos respecto de la educación ambiental integral. Entonces estuve pensando, la primera cuestión que quiero compartir, pensando alguna imagen que represente o que pudiera representar la conformación de este equipo diverso, intentando de que esa diversidad conforme de alguna manera a un grupo, una unidad. Y estuve buscando algunas formas, y bueno, una que encontré, que quiero compartir para representar a este equipo, que la deben conocer, me imagino. ¿Va? ¿Saben qué es esto? ¿Alguien sabe y me quiere contar? Por ahí hay aquí gente que ha estudiado el taoísmo y quiera contar abriendo el micrófono qué es esto que vemos acá. ¿Quedó alguien? Che, se fueron todos. Estamos acá. Yo creo, vamos a tratar de romper el hielo, así es. Dale, gracias. Dinámico. No soy un estudiante del taoísmo, pero algo representa básicamente que no hay, rompe un poco la estructura dicotómica occidental. No hay blancos y negros, no hay bien y mal, sino que todo lo blanco tiene algo negro, todo lo negro tiene algo blanco, todo el bien tiene algo malo, y todo lo malo puede tener algo bueno. No sé si completé la idea. Ahí va por ahí, me parece. Yo tampoco soy especialista del tema, ¿eh? Es solamente un intento de abrir mi cabeza a otras formas de representación. Pero sí, ¿no? El yin y el yang hablan un poco de eso, de un dualismo que está integrado, como vos bien decís, yo comparto eso. Entonces, en lo negro hay blanco, en lo blanco hay negro, y todo forma una unidad. Entonces, esta mirada dualista del mundo, de la vida, construida en Occidente, bueno, se pone un poco en cuestión con este tipo de filosofías o pensamientos. Y después yo avancé un poquito, busqué, viste, algunas cositas en Wikipedia, y habla de cosas como, bueno, la simetría, hablando de matemática, de esta imagen y de esta idea, y después la dualidad
por ejemplo, en física, cuando hablamos en cuántica de la dualidad onda-partícula del fotón, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay reminiscencias, algunas ideas que resuenan, digamos, con esta composición de diversos en un todo, entre comillas, lo de todo, ¿no? Pero esta articulación o composición de diversos en temas vinculados a la matemática y vinculados a la física. Y ahí me surgió una primera, un interés, digamos, que quizás podría ser una línea para nuestro proyecto, ¿no? Buscar aspectos de la física y de la matemática, en nuestro caso, u otras disciplinas que participen, vinculados a estos procesos de dualidad integrada, como podría ser la simetría o la dualidad onda-partícula. Una digresión, pero lo dejo para el grupo que quizás lo tome. Y después estuve buscando otras imágenes, que al final no las puse, pero hay un montón que están buenísimas. No sé si conocen lo que aparece acá en la imagen. Vamos primero por acá arriba, a ver a alguien que cuente de qué estoy hablando acá. O que ven acá. Mi germinador de séptimo. Ahí va, el germinador de séptimo, una semilla. Entonces, en la semilla también hay distintas componentes que integran un todo, y lo que tenía de interesante para mí esta imagen es como un sentido de, no sé, teleológico o de proyección o de devenir, llamémoslo, ¿no? O sea, que es algo que está así con sus componentes, pero después derivan en otras. Esa es una que podría ser también, que represente lo diverso en uno, ¿no? No sé si conocen esta imagen de acá abajo. ¿Alguien conoce qué es esto? Tampoco. Wow, no sé si no conocen o no tienen ganas de hablar. No sé qué es el quinto. El quintu es una práctica de las culturas andinas. Se toman 3 hojitas de coca o de la planta que tenga cerca, se colocan así, como está ahí, muy sencillito, es algo una actividad performática muy simple para realizar, ya no necesitas ningún recurso tecnológico exótico. Y bueno, y esto es como una manera de contactar con el inframundo, el mundo horizontal de los hombres y el supramundo. Es como si fuera una ventana que te permite ver la realidad en sus 3 dimensiones. Es una práctica habitual en las culturas andinas. También súper interesante, ¿no? Como una diversidad conforma un todo. Bueno, este de acá abajo también, lo conocen. Sí, el arcoíris. Sí, sí. Ese sí. Bueno, pero también ves que es una cosa media como que una diversidad conforma un todo. De una manera distinta a esta, o a esta que veíamos antes, pero es una manera en que la diversidad conforma un todo. Digo, ideas para pensar cómo conformar un grupo diverso, como podría ser nuestro equipo de investigación, o como veremos dentro de un ratito, las comunidades que habitan los territorios, que habitamos los territorios. Y esta última, esta fue de hace 2 días, no sé si la conocen, esta supercúmulo de la Niaquea. Esto es un trabajo científico, astronómico, profesional, de altísima calidad, que lo que describe, en base a los datos conocidos, astronómicos, es la evolución de las galaxias de las que participa la Vía Láctea, nosotros estamos acá, desde la explosión del Big Bang. O sea, esto desarrolla la construcción del espacio-tiempo desde el conocimiento del Big Bang hasta ahora. Medio como que las galaxias fueron circulando, vieron que las galaxias se van moviendo en esta trayectoria, ¿no? Me pareció algo extraordinario poder ver el espacio y el tiempo en una sola imagen, pero que incluye además la creación y expansión del universo. Bueno, se llama Supercúmulo de la Niaquea, si después lo quieren buscar, súper interesante. Bueno, después de estas digresiones poéticas, como decía Oscar al principio, vuelvo. Resumen del proyecto. El proyecto se llama, decíamos, Educación Ambiental Integral, Prescripción Curricular, Práctica Docente y Diálogo de Saberes. Bueno, cada uno de estos elementos, diálogo de saberes, la práctica docente y la prescripción o alineación curricular, son como los 3 ejes, o 3 grandes ejes del proyecto que tenemos, ¿no? Cuento brevísimamente de qué va cada uno. Entonces, por un lado,
el diálogo del saberes, partimos de este carácter multidisciplinar de conformación de nuestro equipo, que hay física, química, biología, geografía y matemática con sus vertientes. Y el recorrido propuesto se inicia con un análisis histórico y epistemológico de las posibles formas de articulación disciplinar, que me imagino conocerán. Se habla de la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina. Nosotros vamos a hacer un posicionamiento crítico ante estas formas de articulación disciplinar, ya vamos a ver por qué. El diálogo de saberes, que es lo que propone Enrique Leff, que es un paso más allá, ¿no? El diálogo de saberes incluye el diálogo de las disciplinas científicas, pero va más allá de las disciplinas científicas, y sus relaciones con las didácticas específicas, en el caso nuestro, de la matemática y de las ciencias naturales, y en los distintos niveles educativos. Entonces, este es un eje, que es el que empezamos a desarrollar hoy, ¿no? Nos interesa mucho ver qué hacemos con esto, que si podemos pasar de un plano discursivo al plano de las prácticas, ¿no? ¿Cómo hacemos en el aula para que dialoguen distintas disciplinas, o en el caso escolar, materias, porque no son disciplinas científicas en la escuela, ¿no? Son materias escolares, es un saber escolar. Bueno, podemos lograr que dialoguen entre sí, y eso qué ventajas en el aprendizaje trae, y qué ventajas para el abordaje de las problemáticas y conflictos ambientales trae, ¿no? Y en los distintos niveles educativos. No es lo mismo hacer esto en nivel inicial, que en primaria, que en secundaria, que en nivel superior, etc. Entonces, estas cuestiones las ponemos en observación, en estudio, y tratar de construir un posicionamiento nuestro. Esa es la primera. La segunda es la práctica docente. Entonces, queremos caracterizar las prácticas de enseñanza de docentes que asisten a los diversos espacios formativos de la UNIPE en relación a esos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a mirar, ya lo venimos haciendo en realidad, ya venimos mirando cómo diseñan las secuencias didácticas los docentes que asisten a nuestras carreras, a nuestros cursos, cómo planifican, cómo fundamentan y cómo analizan sus propias prácticas y cuando llevan eso al aula, ¿no? Entonces, se intenta identificar de qué manera las prácticas de enseñanza interdisciplinaria podrían mejorar la enseñanza y el aprendizaje de cada disciplina, la matemática, la física, la biología, pero además, si ese abordaje articulado mejoraría el abordaje de los problemas y conflictos ambientales en el marco de la educación ambiental integral. A la mañana, Héctor Pedrol hablaba de una formación democrática de nuestros estudiantes, ¿no? En temáticas ambientales, desde la perspectiva de la alfabetización científica tecnológica. Y a la mañana, en la conversación que tuvimos, discutíamos un poco eso, ¿no? O sea que no nos está yendo muy bien con la formación democrática de nuestros estudiantes a la luz de los resultados electorales, es decir, no solo en nuestro país, ¿no? A nivel global. Es decir, como que las sociedades eligen políticas de devastación, de extractivismo, de exclusión, de menosprecio por la vida. Entonces daría la sensación de que hay algo en que la estamos pifiando en el sistema educativo para la formación de ciudadanos democráticos y comprometidos con la vida y el cuidado del ambiente, ¿no? También discutíamos que no es solamente una cuestión de la educación, obviamente, ¿no? No es solo un problema de la educación, sino que es algo más complejo. Bueno, y en cuanto al estudio de la articulación disciplinar, lo que proponemos es abordar en este equipo problemas y conflictos ambientales de relevancia social para iniciar la construcción de un enfoque didáctico interdisciplinar, ¿no? Eso sería en relación a la práctica. Y lo otro, que es lo que habló esta mañana Héctor Pedrol, un poquito, es la prescripción y la alineación curricular. O sea, ¿qué dicen los diseños curriculares respecto de la educación ambiental integral? Hoy hubo una mirada bastante crítica sobre los diseños curriculares y su relación con lo ambiental. Bueno, pero a la vez eso es lo que hay, digamos, a lo que se llegó en las políticas educativas, y sin embargo, eso, hasta que llega al aula, también hay una transición, un proceso de alineación o desalineación que queremos estudiar también. Entonces, identificar las características y modalidades de la alineación entre las prescripciones curriculares, lo que dicen los diseños que habría que hacer, y lo que son las prácticas docentes reales en el territorio, en las escuelas, en educación ambiental integral, ¿no? Y sobre todo, como decíamos, en educación formal, tanto a nivel primario, secundario y terciario. Bueno, más o menos de eso va el proyecto, como ven es muy ambicioso, pero bueno, queremos arrancar
a discutir estas cosas, a pensar estas cosas. Bueno, acá están los objetivos, pero no los voy a leer en detalle porque tienen que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Esto de la alineación curricular, el estudio de enfoques epistemológicos y construir un espacio de diálogo dentro del grupo para construir nuevas herramientas conceptuales y avanzar en esto del diálogo de saberes. Estos son los objetivos. Después digo, por si los quieren leer con más detalle, en el supuesto de que tengan interés en sumarse al equipo. Pero ahora lo paso porque creo que más o menos ya se entendió, ¿no? Entonces, lo que decía, va una invitación a participar en el proyecto. ¿Cómo podrían participar? Bueno, suponete que ustedes quieren diseñar una secuencia didáctica este año o el año que viene, que articule materias del aula, de la escuela, de la institución educativa en la que trabajan. Bueno, solo el diseño que involucre distintas materias, ¿no? Otros colegas por ahí, o 2 o 3 materias, a nosotros nos interesa. Entonces, una manera de colaborar sería, bueno, mira, hice este diseño para esta escuela, para este nivel educativo, nada, te lo comparto a ver qué te parece. Ya eso nos viene bien. Si ustedes ese diseño después lo implementan y tienen alguna referencia, mirá, hicimos esto y pasó esto y tuvimos estos resultados y los chicos hicieron esto y tenemos estas producciones de los estudiantes o una narrativa que nos cuenten cómo fue, además de la planificación, algo de la narrativa de lo que pasó, también nos viene bien. Y si además de eso ustedes llegaran a hacer, porque a veces se hace, lo digo porque a veces se hace, un análisis, ¿vieron? Una evaluación de ese proceso que se hace a nivel institucional o con los mismos colegas que lo hicieron, o ustedes hacen una reflexión sobre el punto y nos quieren hacer llegar ese material, también nos vendría muy bien, ¿no? Entonces, la invitación es a los que tengan ganas participar y colaborar en el diseño, implementación o análisis de propuestas de educación ambiental, pero que tengan énfasis en este tema, en la articulación disciplinar y el diálogo de saberes, ¿no? Entonces, yo ahora mismo les paso, para no perder mucho tiempo, acá está el formulario que les pedimos eso, sus datos personales de contacto y que nos cuenten un poquito en qué nivel trabajan, si tienen ganas, obviamente, no es para nada, no hay ningún compromiso, si tienen ganas, e incluso se pueden anotar, che, ¿qué pasó? A ver si, y después si no pueden, no pasa nada. Pero estaría bueno que nos dejen sus datos de contacto. Ahí está el link. Ya está. Ahí llegó, perfecto. Bueno, eso queda ahí. Igual después yo les comparto el Power también. Así que van a tener la información. Bueno, a ver. Hasta acá fue la presentación del proyecto. No sé si hay algo que quieran preguntar, comentar sobre el proyecto en sí y la conformación del equipo, o avanzo. Escuchan ofertas. 40 minutos, avance, compañera. Dice, Peretti, ¿qué hace, Luisito? Bienvenido. Te había visto. Bueno, vamos. Entonces ahora nos vamos poniendo más densos. Decíamos, vamos a hablar un poquito de 3 autores que me parecen interesantes para el proyecto y para esto del diálogo de saberes, que creemos que pueden aportar. El primero es Eduardo Budinas, un uruguayo de 1960, es biólogo, y eso marca bastante sus aportes, digamos, y trabaja hace años con el tema del buen vivir, el medio ambiente, las alternativas desde América Latina al desarrollo, o sea, como un desarrollo propio de América Latina, y bueno, involucrado en movimientos sociales que buscan promover estas alternativas. Pero, digamos, su origen formativo es la biología. Otro autor muy reconocido en el pensamiento ambiental latinoamericano y en las cuestiones de ambiente en general, pero también de educación ambiental integral, es Enrique Leff, mexicano. Y también la trayectoria de Enrique Leff es interesante. De origen es ingeniero químico, o sea, también viene de las ciencias naturales, de las ciencias duras, pero estudió economía, estudió sociología, y bueno, y se fue ampliando, digamos, su formación, las ciencias duras, hacia una mirada muy integral. También fue director del programa NUMA, o sea, de
del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente en América Latina, entre los años 2007 y 2008, y eso también hizo que recorriera toda América Latina, sobre todo las zonas de conflicto ambiental donde hay comunidades originarias, pueblos originarios. Y bueno, su trabajo se basa mucho en esos conflictos ambientales en América Latina, sobre todo donde hay comunidades campesinas, comunidades originarias, bueno, que son expulsadas de sus territorios, que son obligadas a vivir en condiciones infrahumanas, que, bueno, se destruyen directamente sus territorios originarios. Entonces, esa experiencia, digamos, en el marco de este desarrollo de Naciones Unidas, le dio una mirada muy interesante, a mi gusto, muy integral, que pone en diálogo, digamos, la racionalidad occidental de nuestra ciencia positivista y otras formas de pensar y de vivir y de estar en el mundo, ¿no? Y bueno, es el que da origen al concepto este de diálogo de saberes. Y bueno, y la otra colega es Silvia Pérez, que es una profesora de enseñanza media y superior en física, investigadora en didáctica específica, y que se mete más con el área cognitiva, es decir, cómo son los procesos de aprendizaje de física y de matemática, principalmente de física, pero de física y de matemática. Hizo su tesis doctoral en este tema, en cómo se articulan los aprendizajes de física y matemática en la resolución de problemas de física. Y bueno, nada, su trabajo va por ahí y hace varios años que viene trabajando en esta cuestión de ver qué pasa cuando los estudiantes, ella trabaja a nivel de primeros años de la universidad, resuelven un problema de física que requiere conocimientos de matemática. Entonces, ¿qué uso hacen del dominio de la matemática para la resolución de problemas de física? Más allá de que el trabajo es súper acotado, ¿no? Súper acotado, y además los problemas que aborda son de mecánica, los trabajos que hizo hasta ahora, por lo menos. O sea, trabaja con problemas de cinemática, de dinámica y algo de energía, creo, hasta ahí. Yo lo que vi son de eso, cinemática, de dinámica y de energía. O sea, todos problemas de mecánica, unidimensional además. Pero bueno, son un lugar suficiente donde ella utiliza una teoría que es esta de la redescripción representacional, la teoría cognitiva, que a mi gusto es muy interesante y muy pertinente para esto que estamos proponiendo. Y bueno, nuestra idea sería tomar estos trabajos de Silvia Pérez y llevarlos a otros contenidos de la física. Pensábamos en el tema de la radiación, por ejemplo, pensando en el cambio climático, o podría ser, no sé, de la óptica o de la termodinámica, en fin, otros, y tratar de ver, como un poco replicar un poco sus trabajos en otros temas. Eso yo me comuniqué con ella hace un tiempo y estaba interesada también en que eso pasara, ¿no? En que pudiera usarse el trabajo de ella para ir a otros temas de física. Pero nosotros somos más osados y también queremos ver si eso se puede usar para otras disciplinas, que no sean solamente física y matemática, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el recorrido muy breve que planteo. Y otra cosa que quiero decir, la idea no es hacer una presentación exhaustiva de estos tres autores, sino que les den ganas de leerlos, digamos. O sea, a invitar a contar las ideas que a mí me gustaron, que me parecen piolas, y después dejarles los materiales, los papers, para que ustedes los puedan leer, ¿no? Ya les decía, el de Eduardo les recomiendo que lo lean, que es muy lindo de leer, corto y muy potente. Los de Enrique son más densos, hay varios, pero un par creo que son recomendables. Y bueno, lo de Silvia es más específico, yo diría, para la gente de matemática o de física y que se quiera meter en esta cuestión. Bueno, lo de Eduardo Budinas, el trabajo se llama Concepciones de la Naturaleza y Desarrollo en América Latina. Bueno, tomemos un poco de aire porque acá hay que profundizar un poquito. En el trabajo, Budinas desarrolla como una historización de cómo la civilización occidental, las sociedades occidentales, fuimos pensando la naturaleza más o menos a lo largo de la historia. Yo acá además hago un recorte, por una cuestión de tiempo obviamente, de estas ideas, y les digo de vuelta como para invitarlos a que lean y profundicen, pero es muy, muy interesante. Entonces él propone 11 etapas, digamos, en este viaje. Comienza diciendo que al principio, en el origen de la civilización occidental, la naturaleza era una frontera salvaje, era algo desconocido, peligroso,
incontrolable, donde las fuerzas naturales podían, bueno, destruir la vida humana en un segundo y que no teníamos manera de advertir eso, de anticiparlo, de defendernos, ¿no? Una situación de peligro. Y a partir de ahí, bueno, es un espacio salvaje que hay que conquistar, que hay que civilizar, ¿no? Tiene que ver con estas ideas, en nuestro caso, de la conquista del desierto, ¿no? Suponiendo que ese desierto inhóspito, salvaje, debía ser conquistado, civilizado, ¿no? Un segundo punto es la canasta de recursos. Él asocia que cuando empieza a haber un mayor desarrollo tecnológico, también un aumento en la población, empieza a haber una mirada de que la naturaleza es una canasta de recursos para desarrollar la vida humana, ¿no? Entonces, la preocupación está puesta en una explotación eficiente de esos recursos, considerados de manera independiente, además. No se piensa que hay una relación entre unos y en otro, ¿no? Por ejemplo, una cultura, una comunidad ve que el quebracho como madera es buena para, no sé, el tendido de los ferrocarriles o para el fuego, qué sé yo, bueno, es un material extraordinario, bueno, vamos y lo sacamos. Y lo sacamos todo. Y lo sacamos todo lo que podemos con el menor desperdicio posible, pero no hay una concepción simultánea de que eso forma parte de un sistema y qué va a pasar con ese lugar cuando yo me lleve el quebracho, la sociedad se lleve el quebracho. No se piensa en una reposición, en dejar algo para después. Es una extracción a ultranza. Pasó, bueno, esto es un ejemplo que digo, ¿no? O el Caldén en La Pampa, acá en Argentina, o los bosques valdivianos en Chile, cuando llegó la conquista española. En fin, enorme cantidad de ejemplos de esta explotación eficiente de recursos que se consideran independientes del resto de los recursos, si querés llamarlos bienes o elementos de la naturaleza, ¿no? Hablamos de la minería, hablamos de la vida, de la forestación, de las especies. Ahí aparece, en el tercer punto, un pasito teórico de la racionalidad científica que avanza y sí empieza a ver, primero con la teoría de la evolución de Darwin, 1859, el nacimiento de la ecología como disciplina científica en términos de estudiar las relaciones entre diversas especies y con el entorno físico-químico, en 1869, pero antes de eso, estas ideas no estaban instaladas. Nosotros ahora por ahí las tenemos ya instaladas, nos parece que siempre fue así, pero piensen que antes de esto, como decíamos, los recursos se consideraban independientes, no había un pensamiento ecológico como un sistema articulado integrado. Eso lo trae Haeckel en 1869. Acá digo que aparece el biólogo en Eduardo Budinas, ¿no? El concepto de ecosistema aparece en 1935, el primero que lo publica es Tansley. Cosa que uno por ahí, insisto, piensa que siempre se habló de ecosistemas, ¿no? Está bueno tener esta referencia histórica para ir viendo que estas construcciones se van sumando y en nuestras representaciones sociales, lo que pensamos ahora como comunidad, todo esto está muy mezclado, ¿no? Y por ahí seguimos teniendo concepciones de los primeros tiempos conviviendo con concepciones de última generación en una mezcla que no está muy dilucidada, ¿no? Un poco este trabajo ayuda a eso, ¿no? Y ahí aparece, de la teoría de sistemas, que se desarrolla en 1950, la posibilidad de matematizarla. Él señala, o sea, Budinas señala que este periodo, en esta época, 1930, 1950, hay un desarrollo matemático y un desarrollo de teoría de sistemas que permite pensar a la naturaleza como una especie de máquina, muy compleja, por supuesto, pero máquina al fin, que los modelos matemáticos y con el desarrollo de la capacidad de cálculo se puede describir correctamente con modelos matemáticos de teoría de sistemas, explicar por qué pasa lo que pasa, digamos, por qué en un ecosistema una especie desaparece y otra prolifera, o ese tipo de cuestiones, ¿no? O lo que llaman problemas ambientales, se contamina una laguna por eutrofización. Se pueden explicar ese tipo de procesos
Pero entonces también se puede predecir qué va a pasar y lo más peligroso, se puede intervenir. Con este conocimiento de la matemática al servicio de la teoría de sistemas basada en los modelos biológicos, ¿no? Evolución, ecología, ecosistema, se puede intervenir. Bueno, y ahí se abre también una dicotomía o posicionamiento científico-tecnológico entre las corrientes ambientalistas que dicen, bueno, conservemos, o sea, no intervengamos, o intervengamos para conservar, dicho de otra manera, para que todo quede como está, porque, bueno, la naturaleza es algo muy valioso, único en el universo, estos ecosistemas son muy valiosos, son únicos, los empiezan a clasificar y ven que hay ecosistemas que son únicos, entonces dicen, bueno, estos los tenemos que cuidar, estos no, hay muchos, los podemos reventar porque están repetidos, pero los que son únicos, cuidémoslo, y otros dicen, no, utilicemos mientras que podamos. Parece una dicotomía más ética, más política. En el cuarto punto, se desarrolla en la década del 80, el máximo de esto, empieza ahí, se considera la naturaleza entonces como capital, y entonces bajo las leyes del mercado. Se habla de bienes naturales, servicios ambientales, productos, capital, recursos, toda la terminología y la racionalidad para pensar la naturaleza es la racionalidad del mercado. Entonces, bueno, para este autor, para nosotros hay un reduccionismo, ¿no? Entre lo que es la naturaleza reducida a los conceptos mercantilistas. Hay críticas, surgen ahí en la década del 70, 80, críticas del pensamiento ambiental latinoamericano, porque hay toda una concepción de los países centrales y, bueno, un pensamiento que responde desde nuestra América del Sur. Entonces, no es lo mismo el capital de origen humano, por ejemplo, una maquinaria, un desarrollo tecnológico, que un capital o un bien o un recurso de origen natural, un río, una especie, los minerales, la energía. Básicamente en términos de que, bueno, para conformar el agua dulce del planeta, tuvieron que pasar una serie de procesos geológicos astronómicos y geológicos únicos en el universo conocido, que conforman la existencia del agua, por decir algo, ¿no? Y eso no es una producción como un bien, como un capital de origen humano, como yo que sé, construí esta máquina o esta botella o fabriqué esta casa. Es algo que corresponde a un proceso vital, universal, astronómico, geológico. Y lo mismo si uno piensa que yo, en un árbol, en una especie, en un ave, en un pájaro, en una persona. Bueno, la construcción, digamos, de ese objeto o de ese ser demandó la evolución de millones de años, y eso no es de nadie, no puede concebirse en términos iguales a, qué sé yo, esta computadora que estoy usando, ¿no? Bueno, esa discusión aparece ahí, que sigue actualmente, ¿no? Por supuesto. Punto 5 habla de una naturaleza fragmentada por las lógicas del mercado. Entonces aparece la posibilidad de privatizar o patentar ecosistemas completos, o microorganismos, o territorios, o semillas, o secuencias genéticas, ¿no? Como vimos que eso fue pasando y sigue pasando en la actualidad. Entonces, este pedacito de la naturaleza yo lo patento porque lo estudié, bueno, pasa a ser mío ahora. Y si vos lo vas a usar, me tenés que pagar. Bueno, una mercantilización fragmentada de distintos tópicos naturales. Y aparece también, en el sexto punto, lo que parecería ser un avance, una ventaja, no sé, algo mejor, pero que leyendo a Budinas y a Lev, parece ser como una especie de trampa de nuestro mismo sistema de pensamiento occidental, que es el concepto de biodiversidad, ¿no? Edward Wilson, 1988, complejiza y amplía el concepto de ecosistema, incluyendo los 3 niveles y sus interacciones. O sea, no solo a nivel de individuos de una especie o de especies, sino que también incluye la variabilidad genética, las especies y los ecosistemas entre sí. O sea, como que amplía a 3 dimensiones de organización de la materia el viejo concepto de ecosistema. Es como que todo está metido ahí, ¿no? Incluyendo la variabilidad genética, el nivel de especies y las relaciones entre los ecosistemas, con su diversidad de ecosistemas. Entonces, es una supercomplejidad del concepto de sistema, que se asocia, además, al desarrollo de los sistemas de procesamiento de datos, o sea, una matematización mucho más compleja, mucho más eficiente, que puede procesar mayor cantidad de datos.
Pero lo que dice Gudinas, que a mí me parece súper interesante, es que eso no cambia la perspectiva sobre la relación con esa naturaleza. Seguimos siendo una naturaleza, o sea, una especie que puede, entre comillas, ¿no?, entender cómo funciona la naturaleza, aunque sea muy compleja, y entonces puede, como decíamos hace un ratito, describirla, explicarla, predecirla e intervenirla para hacerla como a gusto nuestro. Y lo puede hacer porque, bueno, tiene cada vez un conocimiento teórico más complejo de esos sistemas complejos, como es la biodiversidad, y sistemas matemáticos y tecnológicos de cálculo que permiten intervenir, de cálculo y de intervención, ¿no?, tecnológica, de manipulación material, más desarrollada, que permite entonces controlar y manipular. Pero sin embargo, sigue teniendo el mismo posicionamiento, llamémoslo filosófico, o de, sí, frente a la naturaleza, justamente, frente a la naturaleza. Y ahí él marca una línea, digamos, ¿no? Dice como que esto es lo que nos lleva a la crisis socioambiental global en la que estamos, y que no aparece una salida visible, todo lo contrario, es como que año tras año la cosa se va complicando, hay puntos de no retorno que los mismos sistemas advierten, pero como que no habría una vuelta atrás. Entonces, él, ahí por eso pongo esta línea roja, habla de las respuestas desde América Latina, ¿no? Entonces habla de la resignificación de los silvestres, como otras corrientes que empezaron a aparecer como respuesta a ese exceso de visiones científico-tecnológicas. Entonces, aparece la idea de conservación de espacios silvestres inhumanos, la idea de la madre tierra. Es como que, ¿se acuerdan la frontera salvaje que se tenía como una idea de fuerza natural a conquistar, peligrosa? Bueno, pasa a ser lo contrario. Ahora lo silvestre es lo bueno, lo equilibrado, lo natural. Hay como una idealización, dice. Gudinas es también bastante crítico con los posicionamientos más, digamos, ingenuos o naif de América Latina o en general, ¿no? Entonces habla de esta idea de la madre tierra, el riesgo de la idealización, y también el desconocimiento de pueblos originarios que han vivido en esos territorios por miles de años. También dice, que está muy bueno, que estas son miradas de la gente que vive en las ciudades, porque otra cosa que pasa en este proceso es que ya a partir de hace unos pocos años, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, en total desconexión con los ambientes naturales. Y entonces hay una visión de lo que es la naturaleza totalmente idealizada, que, bueno, se construye desde las ciudades, ¿no? Después, una revalorización de las concepciones indígenas y campesinas, que sí tienen una mirada de posicionamiento en la naturaleza, ¿no?, frente a la naturaleza, distinta, ¿no? Que hay una numerosa cantidad de concepciones indígenas y campesinas que no distinguen lo humano de la naturaleza como si hacemos en la sociedad occidental, ¿no? Hay concepciones, hay estudios antropológicos sobre esto, donde la persona es naturaleza, no es otra cosa distinta de. Aparece la hipótesis Gaia, habrán escuchado, de Lovelock, 1983, la Tierra como ser vivo, una visión organicista de la naturaleza, incluyendo a la especie humana dentro de ese organismo que sería Gaia. Acá en América Latina no se desarrolló mucho esto, o no, por lo menos yo no lo veo como algo presente, lo dice Gudinas también, está, pero no tanto. Y después empieza a haber otras aportes a la mirada sobre la naturaleza, y es, bueno, la naturaleza en sí misma tiene un valor, más allá de lo que diga el ser humano, o lo que opine el ser humano, ¿no? Entonces pasar de un antropocentrismo a un biocentrismo, y se habla de valores y derechos de la naturaleza, que es algo que se está desarrollando actualmente, ¿no? Los derechos de la naturaleza. O sea, el derecho de un río a ser río, el derecho de una especie a ser especie. Hay estudios muy interesantes sobre esto, que es, por ejemplo, tratar de ponerle valor, como decíamos hace un rato, a una gota de agua, digamos. ¿Cuánto vale una gota de agua? Si uno considera los procesos astronómicos y geológicos necesarios para crear el agua como sustancia, ¿no? ¿Cuánto vale eso? O vos querés ponerle valor a un árbol, pero no en términos de, bueno, lo puedo vender a tal precio porque me pagan eso. No, no, no. En términos del valor geológico, histórico, biológico, evolutivo, que permitió, a través de la evolución de las especies, que este árbol esté ahora acá, ¿no?
lo llaman emergía a ese concepto muy interesante, y entonces no es el valor de mercado, ¿viste? Es el valor dado por la vida en sí misma, ¿no? Por ejemplo, otro comentario al respecto, las empresas, una empresa cualquiera, es un sujeto de derecho. Hay leyes que la defienden, que la protegen, que le dan obligaciones, que le dan derechos, pero por ejemplo, no tiene derechos un río, no tiene derechos un ecosistema, no tiene derechos una especie. Entonces, ¿cómo puede ser que tenemos un estadio de desarrollo donde una empresa, que es un constructo totalmente humano, social, cultural, sí tenga derechos y la vida misma, una especie, un río, un ecosistema, no los tenga, ¿no? Se están discutiendo esas cosas. Bueno, y por último cierra diciendo que la naturaleza no existe. Hay gente que está pensando que el problema es la concepción dualista de la existencia. O sea, nosotros al sentirnos, vernos separados de la naturaleza, decimos que hay una cosa que es naturaleza. Entonces algunos autores proponen que es hora de abandonar ese dualismo y que el producto del dualismo es la crisis. Esa crisis social, ambiental, global, es el dualismo. Nuestra manera de pararnos en el mundo, nuestra manera de pensar el mundo, nuestro pensamiento occidental, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que cuenta Gudinas. Les recomiendo leer el artículo, abrir un poco la cabeza, dejarnos desde nuestras miradas más cientificistas, dejarnos invadir un poco por otras ideas. Bueno, y esto da un poco pie a lo que dice Leff. No sé acá si quieren hacer algún comentario, alguna preguntita, si no avanzo. Bueno, tomar otro poco de aire. En el chat no hay nada, así que... Dale. Se quedaron todos dormidos, ¿qué va a hacer? Así las cosas. Voy a lo del Leff. Hay una cuestión que la voy a pasar, que es esto de las articulaciones disciplinares, ¿no? Que hay muchas cosas publicadas, trabajamos mucho en ciencia sobre la interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, como formas de articulación entre distintas disciplinas científicas. Y tiene un sentido, como decía Gudinas, porque bueno, cuando se van abordando la complejidad de los ecosistemas y de la biodiversidad, es necesario abordar con conceptos, modelos, teorías y formas de producir conocimiento de distintas disciplinas que están involucradas, obviamente. Entonces empieza a hablar de, bueno, la integralidad, la transversalidad, la complejidad de esos problemas o conflictos ambientales. Si le incluimos a la parte de conflicto, o sea, lo social en las cuestiones ambientales, aparecen además ciencias sociales que tienen que decir cosas, ¿no? La antropología, la sociología, la economía, la política. Bueno, tienen que decir cosas sobre cómo se construyen esos conflictos, cómo se distribuye el poder. Entonces se complejiza y es necesario, como se llama, una transversalidad para que distintas áreas de conocimiento puedan aportar al abordaje del problema, ¿no? Pero, lo que dice Enrique Leff y los autores latinoamericanos es que esto vuelve a ser otra trampa para ellos, como ellos lo plantean, ¿no? Vuelve a ser otra trampa si nos quedamos solamente ahí, porque sigue imperando la racionalidad mercantilista, llamada, la racionalidad productivista, la racionalidad positivista que separa al hombre de la naturaleza, como si fuera una cuestión de información, de manejo de modelos y teorías, y no de vida. Entonces, no entro en este detalle, que se puede ver en distintos lugares, pero sí a las críticas que se hacen, ¿no? A las advertencias y limitaciones. Entonces, muchas veces encontramos una mirada ingenua, superficial, reduccionista, de lo que es la interdisciplina, ¿no? Muy sueltos de cuerpo hablamos de que es un proyecto interdisciplinario, donde hay una gran falta de respeto a la otredad, por ejemplo, a las otras disciplinas involucradas, ¿no? Yo, desde mi conocimiento de física, digo que la matemática es resolver una ecuación. Pero la matemática no es resolver una ecuación, eso puede ser parte de alguna cosita de la matemática. La matemática como disciplina es otra cosa, ¿no? Y así siguiendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa falta de respeto por la otredad o por el valor de las disciplinas y esta pretensión totalizante de que nosotros podemos todo. Y hay una autora, una antropóloga muy buena, Briones, que dice que esto puede llevarnos a un sincretismo celebratorio, o sea, como que festejamos, ¿viste? Que podemos hablar entre las disciplinas.
Y entonces asimilar, disimular o sobreinterpretar las diferencias entre las disciplinas y los puntos de vista con un enfoque optimista, medio como que sí, bueno, estamos dialogando, estamos construyendo, y disimulan las diferencias entre tanto los modelos teóricos como las formas de producción, como las conclusiones que sacan en el abordaje del problema. Y ella lo asocia, por eso es interesante, a la flexibilidad del mercado capitalista, y que eso produce un empobrecimiento mutuo de los participantes de ese diálogo, ¿no? Entonces, insisto, cuidado con la pretensión de la interdisciplina que termina siendo una sobreinterpretación de los saberes de la otra disciplina. Entonces, lo que se propone es no evitar el conflicto de los posicionamientos y saberes, las diferencias, sino establecer conexiones parciales, provisorias y situadas. Digamos, para este problema, en este contexto, podemos compartir esto y esto otro no. Eso lo dice Haraway, Donald Haraway. Entonces, sintetizando mucho, no intentar unificar los vocabularios y construir un vocabulario totalizante nuevo, mejor, sino conservar los bordes y las diferencias. Otra antropóloga habla de esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, advierto, estos autores advierten, me sumo a esta advertencia de un trabajo interdisciplinario ingenuo, medio mentiroso, medio engañoso. A la vez hay que tener cuidado que esto no nos paralice y no nos dé miedo, porque si uno dice, bueno, entonces yo como no sé, hoy salía eso a la mañana en la charla de Héctor, ¿no? Dice, como yo no sé de política, y bueno, no me meto con política, yo solo hablo de física. Como yo no sé de sociología, y no hablo de sociología, no pienso sociología, yo solo pienso física. Bueno, eso es una trampa también, ¿no? O sea, no es ni una posición ingenua de que puedo hablar sin saber, como dice aquí el programa, hablemos sin saber. Pero tampoco es una posición de retracción y de temor, entonces no hablo de nada salvo de lo que sé. Y no avanzamos sobre los conflictos ambientales o los problemas ambientales. O sea, requiere como una situación de compromiso, de osadía, de avance hacia otros espacios que no son los espacios de formación original. Bueno, de esto habla Enrique Leff. Entonces, ¿en qué debate se inscribe esto del diálogo de saberes? Esto que estamos hablando, ¿no? La complejidad y la multidimensionalidad de los problemas, conflictos o crisis ambiental. Esta compartimentalización epistemológica didáctica y también cognitiva, ¿no? Ahí hay una discusión que es la que trae después Silvia Pérez, que es, si yo aprendí matemática, ¿puedo aprender física? Si yo aprendí física, ¿puedo aprender matemática? ¿Es lo mismo? Una vez que aprendí una, ¿puedo aprender todas? Bueno, eso, ¿no? Entonces hay una compartimentalización cognitiva que también, bueno, es necesario abordar. Bueno, esto de la multi, inter o transdisciplina, hay un autor, Reigota, que dice que la educación ambiental no es ni una multidisciplina, ni una interdisciplina, ni una transdisciplina, sino que es una indisciplina. En este sentido que estábamos hablando, es como tratar de patear el tablero, romper el espejo, ir un poco más allá de ese posicionamiento racionalista, ¿no? Bueno, y ahí se incluyen los saberes que no son disciplinares, porque todo lo que estamos hablando son de disciplinas científicas hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo incluimos los saberes no disciplinares, que es lo que propone Leff? Entonces, la interculturalidad quiere decir el diálogo entre diversas culturas, no solo la cultura occidental científico-tecnológica, sino culturas de pueblos originarios, que en nuestra América hay muchas y diversas. Culturas de comunidades campesinas, de comunidades populares que no están, digamos, en conocimiento científico y tecnológico avanzado, llamémoslo. Entonces, ¿cómo entramos en diálogo entre esas identidades culturales? Lo intergeneracional, ¿no? Esto habla de los viejos, los adultos, los jóvenes, los niños. Todos formamos parte de la humanidad y es necesario un diálogo entre generaciones también. La interseccionalidad, esto refiere más a los distintos grupos sociales de pertenencia, ¿no? A las minorías sobre todo, y cómo entramos en diálogo con la visión del mundo de las minorías o de los distintos grupos sociales.
Y ahí, otra vez los conceptos de integralidad y transversalidad, que no nos vamos a meter ahora, pero bueno, la integralidad refiere a concebir al ser humano como un ser biopsicosocial, o sea, no solo apuntar a la cabeza, al desarrollo intelectual para pensar el mundo, sino incluir el cuerpo, la conexión vital con el entorno, con las otras personas, las emociones, y no solo lo intelectual, ¿no? Y la transversalidad también que hablamos es esto de cómo aparecen las distintas áreas de conocimiento para abordar una problemática. Entonces es un tema complejo, realmente, con el que se mete Leff, ¿no? Entonces, Enrique Leff trabaja con dos conceptos centrales, podríamos decir, que están desarrollados en sus textos, que ya les digo son más complejos porque se meten más con la filosofía, con la ontología. Pero básicamente, y resumiendo muchísimo, hay dos conceptos centrales. Uno es la racionalidad ambiental. Él dice que es necesario desarrollar en esta etapa una racionalidad que vaya más allá de la racionalidad totalizadora de la modernidad que estábamos hablando antes, ¿no? Estos intentos de tener una superteoría que explique todo y que con esa superteoría construyamos un modelo al que la totalidad de la humanidad se someta y entonces el bien, él lo que propone es otra racionalidad, que es la racionalidad ambiental, que es la racionalidad de la diversidad cultural. Una racionalidad de la diversidad, de respeto por el otro, como ahí habla de la relación ética del ser con lo otro, que se basa en Levinas. Esto venía de Habermas, o sea, hay un concepto de racionalidad comunicacional de Habermas que trata de poner en diálogo esto, o salir de la trampa totalizadora de la modernidad, ¿no? Bueno, de vuelta, estas concepciones tienen una gran potencia a mi gusto en este momento, pero también riesgos, como decíamos, la banalización, o sea, el sobreinterpretar el discurso del otro, el reducirlo, o lo contrario, que decíamos, paralizarnos por temor a no caer en la banalización y el reduccionismo, entonces no hablar con el otro, aislarme, ¿no? Compartimentar, o sea, quedarme en mi cuartito de conocimiento, en mi caso, la física. Y yo no te hablo de otra cosa porque yo sé de física, yo sé de didáctica de la física y se terminó. Lo demás y lo sabrán los otros. Bueno, ese es otro riesgo, ¿no? Bueno, ¿y cómo esto puede aportar a nuestros proyectos? Ahora lo vamos a contar. Rápidamente cuento ideas claves de la idea de diálogo de saberes de Leff. Primero, superar la hegemonía del conocimiento científico occidental. Esto de que la única legitimidad del pensamiento es el pensamiento racionalista, tecnocientífico, mercadotécnico. La crisis socioambiental global es en parte crisis de esta racionalidad. O sea, lo que él propone es que llegamos a esto justamente por una predominancia de este pensamiento racionalista, tecnocientífico y mercadocéntrico. Entonces, por lo menos pongámoslo en cuestión. Démonos la oportunidad de ponerlo en cuestión. Habla de interculturalidad y pluralidad epistémica. Entonces, ¿qué hacemos con los saberes no disciplinares? Y dice que no solo es un intercambio de información, o sea, saber qué opinan los guaraníes sobre el uso de la selva, o el uso, sí, la gestión de la selva, o la vida en la selva. No es solo saberlo, leer un librito, ¿no? Sino un encuentro con esa otra cultura. De vuelta, interculturalidad, intergeneracionalidad, interseccionalidad, integralidad, transversalidad. O sea, invita a un encuentro humano. Ahora vamos a ver eso qué consecuencias pedagógicas, didácticas trae, ¿no? Resignificación del territorio y la naturaleza. No es solo conocimiento, sino vida, cultura y espiritualidad. O sea, no es solo conocer cómo hay que gestionar el río Salado. No es solo conocimiento técnico de cómo hay que gestionar la cuenca del río Salado, por decir algo. Sino que ahí hay vida, hay cultura y espiritualidad histórica, cultural, de las comunidades que vivieron y viven ahí actualmente. Entonces hay esa pretensión de totalidad que nosotros podemos saber qué hay que hacer en la puna de Atacama, nosotros podemos saber qué hay que hacer con la costa sin dar intervención a las personas, a la cultura y a la espiritualidad que se desarrolla
hace miles de años en esos lugares. Y que además, como dicen muchos autores, son los que realmente protegieron a esos ecosistemas hasta el momento. ¿Y cuándo se destruyen? Cuando interviene este pensamiento occidental que es totalizante que estábamos diciendo, ¿no? Mercadocéntrico, etc. Bueno, y lo otro es sustentabilidad y justicia ambiental. Entonces, avanzar a modelos de buen vivir. En nuestra ley dice crear nuevas formas de habitar nuestra casa común, pero que no sean totalizantes, ¿no? Es una gestión territorial sustentable, con respeto a las diversas formas de vivir en forma justa y equitativa, pero esto pensado no ingenuamente, sino en términos de un diálogo y un encuentro entre las comunidades que habitan en esos lugares. Bueno, esos saberes que han sido marginados históricamente son los saberes indígenas, los saberes campesinos, los saberes locales o populares, los saberes espirituales o cosmológicos y los saberes feministas y de género. Eso lo desarrolla en un texto cada uno de ellos a qué corresponde, pero entiendo que se entiende, digamos, de qué estamos hablando, y que no son saberes científicos, ¿no? No están dentro de las disciplinas científicas tradicionales. Entonces, para ese lado, de lo que estamos hablando son básicamente de encuentros, de diálogos sobre la gestión de un territorio, ¿no? Lo que relata Lev y lo que hay una línea, digamos, dentro de la educación ambiental que se desarrolla, es el encuentro territorial alrededor de un conflicto ambiental o de una problemática ambiental, donde tengan voz distintos actores sociales o actores de la comunidad, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, de militancia, funcionarios políticos, empresarios, vecinos, comunidades originarias, científicos, pero en un pie horizontal, no en un diálogo jerárquico, ¿no? Donde ese diálogo de saberes involucra vidas, culturas y espiritualidad, no solo racionalidad científica. Eso es de lo que se trata la racionalidad ambiental, ¿no? Bueno, hay ejemplos, no entramos ahora en detalle, pero en nuestro grupo trabajamos, por ejemplo, en un proyecto que se llamaba Conocer y Cuidar los Humedales, en articulación con el grupo Ecos de Saladillo, del que yo formo parte, donde yo vivo, una agrupación ambientalista que estoy desde el año 2005. Bueno, y ahí lo que se trabajó son encuentros de este tipo que estamos hablando, sobre el humedal Laguna Indio Muerto, que es un humedal que hay acá cerca, que por canalizaciones clandestinas, fumigaciones con agroquímicos y otros usos del suelo, feedlots, y otros usos del suelo bastante controversiales, está en riesgo, digamos. Y entonces hubo una serie de acciones que hicimos desde UNIPE y proyectos de extensión, donde se producen encuentros entre distintos actores sociales intentando generar este diálogo de saberes. Otro grupo que trabaja mucho esto es el Grupo de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de La Plata, que dirige Ana Dunrauf, y tienen muchas experiencias de este estilo, por ejemplo, en zona de islas en el Delta del Paraná, donde convocan, ya digo, ¿no? Comunidades originarias, campesinos, científicos, funcionarios, organizaciones ambientalistas, educadores, y bueno, y arman diálogos para ver cómo gestionar esos territorios. También tenemos mucha información súper interesante a nivel latinoamericano. La UNIPE forma parte de una red que se llama Reeducar, que son todas las universidades pedagógicas de América Latina. Bueno, y en ese grupo hay gente de Colombia, sobre todo, de Brasil, de México, que apuntan en esta línea lo que llaman educación ambiental de base comunitaria y trabajan en este tipo de encuentros. Bueno, por ahí va lo del diálogo de saberes. Yo acá les dejo, no lo vamos a ver, las publicaciones y algunos comentarios de cada publicación. No lo vamos a ver ahora, pero les queda para después si quieren profundizar. Bueno, y antes de entrar acá, no sé si hay alguien que quedó despierta, que quiera comentar o preguntar algo de lo del EF, del diálogo de saberes. Si quedó alguien despierto. ¿Las preguntas las dejamos para el final, Vittorio? No. Sí, pero si quieren matizar alguna charlita ahora, podría ser, ¿eh? Si quieren, para que no sea yo hablando todo el tiempo, pero si no, quedan para el final. Si hay algo que les quedó ahí en el tintero medio entragantado. Todavía hay felicitaciones, pero me imagino que, al igual que unos cuantos, estamos mascullando la pregunta. Es mucho todo junto, es verdad. Hay igual felicitaciones por la ponencia. Dale. Pero
me imagino que, bueno, si queda un ratito para Sí. preguntar y preguntarnos aún entre nosotros, entre el grupo de investigación. Sí. Ya estamos terminando. Ahora viene brevísimamente lo de Silvia Pérez, muy, muy breve, y termino y charlamos. Bueno, y la última autora que dijimos, bajamos a tierra de un ondazo, o sea, porque lo que planteaba Lev es una ontología a nivel universal, si querés, y un posicionamiento del ser humano frente a la naturaleza o en la naturaleza. Bueno, y lo de Silvia Pérez es un trabajo de didáctica específica dentro del aula, pero que para mí tiene reminiscencias y sería algo abordable, ¿no? Entonces, ella parte, Silvia Pérez, habla de este modelo de redescripción representacional de dominios, se llama así, ahora vamos a ver de qué se trata. Básicamente sale de la psicología cognitiva, o sea, cómo se aprende, y en particular cómo se aprende física y cómo se aprende matemática, medio de costadito, o dicho de otra manera, cómo podemos traducir los conocimientos de la física al resolver un problema de física a los conocimientos y modelos de la matemática para abordar integralmente ese problema y poderlo resolver. Y cuando hablamos de problemas de física, estamos hablando más que nada de ejercicios más bien cerrados, para que les muestro a los que son de física. El tipo de problemas que trabaja en sus publicaciones son este tipo de problemas, ¿no? O sea, cuelgo 2 resortes y entonces quiero ver cómo es la constante elástica equivalente, o cuánto se estira, cosas así. Preguntas sobre este problema. Otro problema es la máquina de Atwood, suelto esto, que tiene una masa, y cuánto tiempo tarda en subir, y qué pasa con la velocidad, qué pasa con la aceleración. O sea, problemitas de mecánica clásicos. Y acá una bolita que sube por un plano inclinado, y qué pasa con sus posiciones, su velocidad, y etc. Este es el tipo de problema que aborda, ¿no? O sea que bajamos a tierra de un ondazo de la visión totalizante de la ciencia a lo que hacemos en el aula, ¿no? Y ella trata de mirar con lupa, bueno, qué cosas se usan de física, qué cosas se usan de matemática, los estudiantes usan para resolver, y cómo podría colaborar en ese proceso de vincular un dominio de conocimientos con el otro. Entonces trabaja también con las didácticas específicas de la física y de la matemática. Y bueno, está en discusión de qué se trata esto, ¿no? En el marco de lo que veníamos hablando. Yo creo que obviamente este trabajo se queda dentro del marco de lo que es la interdisciplina, si querés, pero tiene un valor para mí de abrir la cabeza para nuestro grupo, ¿no? Que es la primera vez que nos juntamos desde Ciencias Naturales con los colegas de matemática. Tiene un valor tomar un marco teórico, alguien que ya lo viene trabajando, y bueno, leerlo, estudiarlo, criticarlo, ver si podemos hacer algo con eso y pasar a otro lado, ¿no? Entonces, muy brevemente, leo un poquito de qué se trata y terminamos. Algunas ideas. Dice, en los últimos años se ha prestado mucha atención a la noción de especificidad de dominios en el estudio del pensamiento humano. Es en esta línea que Smith, 1992, situándose en una posición intermedia en la actualización del debate innatismo-constructivismo, que este enfoque trae, presenta su modelo de redescripción representacional. Este modelo nos permite analizar a través de algunos ejemplos la relación entre los dominios de la física y la matemática, al mostrarnos una posible explicación de la pérdida de sensación de entender al pasar de la formulación matemática de la física. O sea, cuando los alumnos estudian un problema de física, sienten que están entendiendo lo que está pasando y lo que les están preguntando, pero a la hora de pasar a matematizarlo y encontrar un resultado numérico, pierden la sensación de entender, ¿no? Y entonces en esa pérdida, en ese espacio de pérdida, trabaja esta autora. Dice, los códigos propios de cada dominio, o sea, de la física y de la matemática, solo podrán vincularse si cuando las representaciones sean definidas en forma explícita en los dominios físico y matemático. O sea, lo que ella propone es que haya como una traducción explícita de los códigos de entendimiento de la física del problema y de los códigos matemáticos asociados a ese problema, ¿no? No una aplicación directa de hacer la cuenta 2 dividido 4, poner la letra acá y te dio 5, sino que haya un entendimiento de los códigos propios de la matemática. Esto explícitamente, ¿no? Sabiendo qué es lo que estoy haciendo desde las formas de validación y producción de conocimiento en matemática y las formas de validación y producción de conocimiento en física. Entonces, a mí me parece que habla un caminito, nos ofrece un caminito de cómo trabajar, ¿no?
¿Y qué es la redescripción representacional? Es un proceso mediante el cual la información que se encuentra implícita en la mente llega a convertirse en conocimiento explícito para la mente. Primero dentro de un dominio, la física o la matemática, y posteriormente, a veces a lo largo de diferentes dominios. Y esa es una discusión cognitiva, ¿no? Si una persona que aprende una cosa, entonces aprende todas, porque son todas iguales, o no. Bueno, esta discusión, este autor no, dice, no son todas iguales. Cada dominio tiene una lógica y una forma de representar y un código propio. Entonces, este intercambio o representación, redescripción, requiere una explicitación de los dos dominios. Bueno, este en sí es un proceso de dominio general, pero que no implica cambios simultáneos en todos los dominios, sino que dentro de cada uno de ellos el proceso de redescripción representacional es el mismo. En cambio, los modelos de estadios, como el de Piaget, implican cambios simultáneos que por lo tanto afectan al sistema cognitivo como un todo. Acá está la discusión, ¿no? Si es un cambio por estadios que afecta a todo el sistema o va por dominios. Esta toma la idea de que va por dominios, ¿no? Entonces, la hipótesis de Smith es que el proceso de redescripción representacional ocurre en forma recurrente dentro de microdominios a lo largo del desarrollo, así como en la edad adulta en algunas clases de aprendizaje nuevo. Este proceso se ve influido por la forma y el nivel de explicitación de las representaciones sobre las que se apoya en un momento dado un conocimiento de dominio específico determinado. O sea, medio como que hay que partir del conocimiento de un dominio para pasar al conocimiento de otro dominio y hacer una redescripción, un intercambio explícito de los códigos usados en cada dominio. Muy breve es la presentación, lo que hace la autora es tomar esas ideas, las desarrolla, por supuesto, mucho más de lo que acabo de contar, y toma ejemplos como estos y ve cuáles son los elementos del dominio de la física, cuáles son los elementos del dominio de la matemática, y bueno, proponen, en la medida que se explicitan y se conocen ambos dominios, bueno, se aprende mucho más de física, de matemática, y a resolver los problemas que se proponen. Entonces, posibles aportes a nuestro proyecto: analizar los procesos de redescripción representacional que ocurren en secuencias de enseñanza de las ciencias que abordan temas de matemática y viceversa. Abordar problemas ambientales, nos habíamos propuesto, bueno, tomemos nosotros como investigadores problemas ambientales complejos y veamos cómo los abordamos desde la física, de la matemática, de la biología, etcétera, tratando de ver estas redescripciones representacionales. Entonces, lo que estuvimos pensando es tomar, por ejemplo, el tema del calentamiento global, como decíamos, el efecto invernadero, el efecto atmósfera, o el tema del cambio climático más complejo, considerando que no alcanzan los dominios de física y matemática, y tomar los ejemplos de Silvia Pérez y tratar de aventurarnos a ir más allá. Bueno, ahora sí, terminé. Si quieren comentar, preguntar sobre el proyecto de investigación, sobre la idea de diálogo de saberes, o sobre esto de la redescripción representacional, serán bienvenidas las sugerencias o comentarios que puedan hacer en el chat o a viva voz. Y ahora les paso todo el power y los trabajos que si quieren después profundizar, y después también información general sobre el equipo nuestro de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, otros trabajos previos y otras investigaciones que estamos haciendo. Esto ahora se los paso. Muchas gracias por el aguante. Estuvo un poco denso y largo, pero bueno, así las cosas. Y dejo de presentar por si hay algo para preguntar, comentar, insultar. Todo será bienvenido. Julieta. Ahí me animo un poquito, Víctor. No, en realidad no había yo leído esta bibliografía, quizás alguna nota como citado. Sí. Me parece importante hacer esta introducción para más o menos entender al autor y de qué va esos enfoques y un poco la terminología que trabaja cada uno. Así que bueno, ahora es una invitación a volcarme en la lectura y ver qué hago con eso, pero por lo menos a mí me sirvió mucho como para ordenar las ideas y contextualizarlas también en el marco en este caso del proyecto que están por desarrollar y desarrollando. Bueno. Así que bueno, desde ese punto, muchísimas gracias siempre por también actualizar la bibliografía, muy interesante, y así que bueno, ahora también parte nuestra en volcarnos a leer y hay que irse a estudiar, claro.
Gracias. Hay unas manos levantadas. Dale. Víctor. En principio, Lina Echeverría estaba por ahí. Dale. Sí, acá estoy. Solo una participación con respecto a LEF, para los que por ahí van a empezar a leerlo, como estudiante de la carrera de gestión ambiental de Tandil. Hay unas entrevistas que le han hecho, están en YouTube colgadas, estudiantes universitarios, que están muy buenas, al menos a mí me sirvieron cuando lo tuve que empezar a leer. Buenísimo. Hay, digamos, cortitas y están buenos para empezar a meterse en su bibliografía, porque son estudiantes universitarios de carreras ambientales que le hacen entrevistas a LEF. Che, y vos, no sé si será demasiado pedir, pero si por ahí las tenés a mano y las compartís acá en el chat, ¿o se te complica? ¿Ahora? Sí, no, déjalo entonces. Los links, pero dale. Por ahí se los puedo enviar a ustedes y que ustedes los compartan en el Drive. Lo subo al Drive. Porque está muy bueno, sumo a lo que decís, que a veces escucharlo al autor, los gestos, el tono de voz, a qué le da importancia, todo eso hace también a la comunicación, de la misma manera que estamos hablando, ¿no? No es solo información, digamos, racional. Entonces, ver un video es otra cosa, ¿no? Está muy bueno. Además que está entrevistado por estudiantes universitarios, que por ahí las preguntas, al menos a mí, el aporte que hago me sirvieron mucho para introducirme. ¿Sí? Buenísimo. María Soledad Tubio también propone, imagino que es un texto, Manifiesto por la Vida. Sí. También otra forma de entrarle al amigo Lev. Ese texto, el Manifiesto por la Vida, lo hace como director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es una recopilación, digamos, del trabajo de autores de toda América Latina, ¿no? Y está muy bueno porque es una síntesis para ese momento del posicionamiento del pensamiento ambiental latinoamericano frente a los avances estos extractivistas, incluso los conceptos de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable de los países centrales, que no tienen mucho que ver con lo que pasa en América Latina, ¿no? Así que sí, súper recomendable el trabajo este. También está Nadina, levantando la mano. Nadina. Sí, hola. Primero, bueno, me pareció muy interesante los autores, son realmente muy relevantes y está muy bueno poder leerlos. Y tenía como una pregunta muy puntual respecto del proyecto. Sí. Porque, bueno, mi disciplina de formación es la geografía y aparece mencionado ahí algún tipo de participación en el proyecto. Y la pregunta que tenía era, como en la presentación aparecía geografía dentro del área ciencias naturales. De las ciencias naturales, claro. ¿Qué tiene que ver? Dice. No, bueno, es respetable las distintas posiciones, pero digamos, me parecía cuando justamente vos hacías mención a la formación democrática, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Por ahí también el aporte, digamos, de la geografía desde las ciencias sociales, ¿no? Tal cual. Está bueno. Entonces quería preguntar cómo en el proyecto están pensando el lugar de la geografía. Sí, te cuento, Nadina, es muy linda la pregunta, porque una cosa es lo que uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría, la verdad, formar parte de un equipo interdisciplinario con gente realmente de sociales, ¿viste? Porque todos somos de naturales, la mayoría del equipo nuestro, porque venimos de la didáctica de la ciencia natural y nos venimos acercando a la educación ambiental integral en los últimos 10 años, te diría, y dando pasitos muy cortitos. Bueno, tuvimos la suerte, porque hubo financiamiento, que la provincia de La Pampa, este proyecto lo vamos a contar, el de la provincia de La Pampa, en otra reunión de Semana UNIPE, el detalle. Hubo plata, nosotros hicimos un proyecto con colegas de acá de UNIPE, y les pedimos que haya un profe de ciencias naturales y un profe de ciencias sociales por comisión. ¿Entendés? Que no seamos solo los de naturales. Y era un proyecto donde se involucraban 3 docentes por cada escuela secundaria de la provincia de La Pampa, 3 docentes, y tenía que ser uno de naturales, otro de sociales y alguien generalista u otra cosa. Entonces ya el proyecto estaba ahí. Lo que pasa es que se necesitaba plata para contratar a toda esa gente y bla, bla. Eso duró hasta que se acabó la plata, digamos, ¿no?
De ahí quedaron colegas como Vicky Alves de Castro, no sé si la conoces, que es la profe de geografía del equipo, que quedó en el equipo, pero administrativamente está dentro del Departamento de Ciencia y Tecnología de la universidad, y por eso está metida en el equipo de Ciencias Naturales, no por una cuestión disciplinar o nada, sino que es como que lo que quedó. Pero entonces, esto que plantea Nadina, a mí me parece muy importante, que es lo que nos pasa en las escuelas, digamos, ¿no? Uno tiene la idea de que estaría buenísimo poder trabajar en equipos interdisciplinarios y tener un tiempo para reunirnos a estudiar y a planificar y a evaluar, pero la realidad concreta es que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos en el poco tiempo disponible, ¿no? Entonces, un poco refleja eso. Esta colega con muchas ganas de laburar, porque encima no es que nos pagan adicional por hacer este trabajo de investigación, ¿viste? Lo hacemos de onda en los ratos que podemos. Bueno, nada, se sumó y es muy importante para mí que esté presente, ¿no?, la mirada de las sociales, en este caso la geografía, para abordar los problemas así de manera más compleja. Y bueno, esa experiencia de La Pampa fue muy interesante en ese sentido, ¿no? No sé si te contesto, Nadine. Buenísimo, gracias. Sí, yo ahí completé en el formulario, digo, por ahí en algún momento podemos tener alguna conversación desde las ciencias sociales, que también estoy en un proyecto que aborda la educación ambiental integral desde la mirada de la geografía. ¿Dónde estás, Nadina, vos? En General Sarmiento. Ah, bueno, estamos cerca entonces. Sí, sí. Y también es el territorio de Silvia Pérez, si no me equivoco. También. Claro, sí, sí. Claro. Ahí va. Bueno, ¿Y con Silvia, a Silvia la conocés o tuviste algún contacto? Sí, sí. No, no estoy en el mismo instituto que ella, pero sí la conozco, sí. Pero claro, no a nivel laburo, o sea, no pensaron en esto de artículo. No, yo cuando hablé con Silvia, era algo como muy acotado, lo que dije hoy, ¿viste? A la didáctica específica de la física y ver cómo, porque en física, cuando enseñamos física, tenemos mucho problema con la matemática, con el pasaje del problema físico a la resolución numérica. Es un problema tradicional de la didáctica de la física. Entonces aborda esa cosa puntual. Ahora lo que estamos proponiendo nosotros es otra aventura, ¿no?, que es distinta. Pero qué bueno, Nadina, un gusto. Gracias. No sé si Julieta sigue levantando la mano o quedó. Debe haber quedado de antes. Puede ser. Está muteada en cualquiera de los casos. Yo lo veía a Peretti ahí molestando también por algún lado, pero ahora no veo su mano. Acá Pablo dice, claro, que es lo que decíamos hace un ratito, que Enrique Leff es solamente el compilador del trabajo Manifiesto por la Vida, que fue un trabajo colectivo de varios referentes del campo de la educación ambiental de América Latina, de varios países, y que Enrique Leff lo único que hizo fue lo que hizo fue como la compilación o la coordinación, porque estaba ahí como coordinador del programa de Naciones Unidas. Sí. María Soledad también está levantando la mano. Hola, buenas tardes. Por ahí sumando un poco, fui yo la que propuse el Manifiesto por la Vida y sí sé que es un trabajo interdisciplinario y que no es de Enrique, pero justamente ahí lo descubrí a Enrique y a varios autores más desde ese manifiesto, que es como bastante amplio en cuanto a autores y me dio como para indagar. Yo por ahí, con respecto a lo que decía Nadina, vengo muy desde la otra punta, soy originariamente profesora de música, devenida en inspectora de educación primaria, entonces lo que termino investigando es en la educación primaria, porque estoy terminando ya la especialización en educación con orientación en investigación, y es ahí donde empiezo a hacer un recorrido a partir de la Ley de Educación Ambiental Integral y justamente por ahí hasta lo que me choca es encontrarme con muchísima bibliografía y mucha profundización desde los campos específicos, por ahí más dedicados a la educación secundaria, al nivel secundario, universitario o profesorados, y no desde la didáctica propia de la educación primaria, que es donde no están tan definidas ni separadas por ahí las didácticas específicas. Claro. Y por ahí tiende más a esta cuestión, es más, en el principio de la investigación me proponía hacer un comparado con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Educación Ambiental Integral. No me dio para eso, porque bueno, nada, cuando uno investiga solo tiene que ajustarlo a lo que puede y no a lo que desea, pero bueno, por ahí si uno toma la Ley de Educación Ambiental Integral muy desde la letra fría,
tiende más, y además con la poca letra que tiene también, uno tiende más a interpretarla como algo, como una propuesta transversal o transversalización de los contenidos, y no como una propuesta específica para una disciplina específica. Sí. Nada, es así como por ahí, por esta cuestión de asegurar que creo que es posible desde las ciencias sociales, y creo que hay muchísimo, incluso siguiendo el pensamiento de Leff y de otros autores, para poder profundizar en esta cuestión de pensándolo desde el conflicto ambiental, Sí. ¿Qué pasa con lo social en todo esto? Y no por ahí, no quiero que se ofendan los especialistas de las ciencias más duras, pero por ahí esta cuestión de lo específico hace correrse de lo que realmente es un conflicto social. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, además, 100% de acuerdo. De Bahía Blanca vemos, y de ahí podemos profundizar como muchísimo más. Soledad, bueno, ¿dónde estás haciendo esa licenciatura? Es especialización. Yo soy licenciada en educación en la UNLA. En la Universidad de Lanús. ¿Y dónde vivís? ¿Por ahí? En Lomas de Zamora, y trabajo en la Torre 1 en La Plata. Escuchame, yo sumo totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Aclaro un poquito como con Nadina. El enfoque de este encuentro era un trabajo que hacemos en el equipo de ciencias naturales, en la UNIPE, que todos venimos de las ciencias duras y de la enseñanza de las ciencias duras, y nos vamos corriendo muy poquito y a lo golpe hacia la educación ambiental integral, ¿no? Y vamos tratando de ir avanzando hacia ese lugar. Entonces, recontravalido, que nos falta un montón de lo social, y muchos tenemos miedo de meternos con las cosas sociales porque no estudiamos eso, no sabemos eso, ¿viste lo que hablaba yo? Y otra cosa que quiero decir, que ahí yo lo critico a Leff, no lo critico, pero digo, a mi gusto, se quedó corto con los saberes del arte. O sea, para mí el arte es una forma de producir conocimiento, es una forma de conocer el mundo, la experiencia vital. Tan potente como el saber científico, el saber originario o de los saberes que él nombra. Fíjate que en ninguno le da un valor. Yo le hubiera agregado directamente una línea más, que es el saber del arte, el saber poético. Lo que pasa es, perdón que interrumpa, desde justamente, yo trabajo además en un profesorado de teatro, trabajaba, ahora estoy de licencia porque estoy en La Torre, justamente es desde la sensibilidad y desde donde uno no puede enseñar teatro si no enseña el manejo del conflicto en la actuación. El encuentro con el otro. El encuentro con el otro. Hay un montón de cuestiones, y que los saberes de los pueblos originarios de alguna manera se han comunicado durante siglos a través del arte. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, para ahí hay que introducirse por ahí en la sociología y en un montón de cosas más que sí, uno tiene que ampliar muchísimo en un montón hay que abrirse a eso, ¿no? Así que celebro que te haya interesado venir a esta charla, lo mismo que Nadina. Me interesa, creo que es mi tema hasta de un doctorado en la educación ambiental, pero bueno, de ahí a que llegue... Sí, y otra cosa que quiero rescatar o enfatizar de lo que dijo Soledad es el tema de las didácticas específicas que generalmente se asocian a las disciplinas o las áreas disciplinares, pero también existe un desarrollo de didácticas específicas de los niveles, que es lo que ya señalaba, ¿no? Hay una didáctica específica del nivel primario, una didáctica específica del nivel inicial, del nivel secundario, de la formación docente, del nivel superior. Entonces, esta especificidad de los niveles también hay que tenerla en cuenta, y como vos bien decís, comparto, Soledad, no siempre aparece, ¿no? Tenemos como otra vez, es la compartimentalización, ¿no? Uno se mete en la esferita donde se siente cómodo, donde estudió, donde sabe, donde practica, y chao. Sin embargo, la educación ambiental integral nos obliga, me parece, si nos queremos ir metiendo, y bueno, a ir ampliando esas compartimentalizaciones y a ir teniendo una experiencia vital cada vez más integral. Yo señalo, volviendo a mi participación en el grupo Ecos de Saladillo, un grupo ambientalista, territorial, que luchamos por los conflictos ambientales en el lugar, contra los funcionarios políticos de turno, contra las empresas, contra los vecinos que opinan una cosa y otra. Siempre estamos ahí. Y el eje de nuestra actividad es artística. Hacemos festivales, traemos bandas, traemos artistas de distintos tipos, nuestros propios integrantes hacen títeres, hacen teatro, hacen cine. Y eso es lo que sensibiliza, moviliza,
crea un espacio de comunicación distinto. Así que lo valido especialmente y las invito a todos y a todas que se quieran meter en esto, que participen de las organizaciones ambientalistas de su lugar. Aunque uno diga, che, pero estos no saben nada de ciencia, no conocen de educación, no, qué sé yo, son medio roñosos, porque son todos hippies, no sé, decí lo que quieras, pero andá igual, porque hay un saber popular, un saber comunitario, que nos abre la cabeza en la línea de lo del LEF, digamos, del diálogo de saber, mucho más que una charla erudita de una universidad, ¿no? Eso es lo que yo pienso y comparto lo que decía Soledad. Gracias, así que muy buen aporte. Bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar. Oscar, tenés la mano levantada, no sé si es para comentar o preguntar o... Sí, es en forma de saludo. No, al igual que Luis Peretti, después nos deberemos otra parte de charla interna con cerveza. Claro que sí. Pero en principio, nada, a mí siempre para compartir, a mí me da como un vértigo siempre asomarme, digamos, a la idea de esta educación ambiental integral, en el sentido de, si tomamos de alguna manera como válido, y yo creo que si lo es, algunas de estas cuestiones, mayormente de LED que estás hablando, sobre todo el diálogo entre culturas, es de alguna manera abandonar la propia cultura a la que uno es parte, referente y entiende, para tratar de entender a los demás. O sea, estamos tan acostumbrados a manejar nuestra cuestión epistemológica, nuestro lenguaje, nuestra estructura de producción de conocimiento, que claro, es muy fácil ver lo que nosotros no entendemos en el otro como error, y no tratar de entender qué me está diciendo el otro. O sea, me da la sensación de que la educación ambiental integral de alguna manera tiene que generar su propia epistemología, no puede pegarse a las epistemologías conocidas, me parece, y así como eso también generar como un propio lenguaje, o sea, un propio lenguaje, porque al fin y al cabo se necesita un lenguaje de compartir, de diálogo, para construir otra cosa que no es la que tenemos, porque si no estaríamos repitiendo o aplicando, pero bueno, nada, porque exactamente ahí entra la música, ahí entra el arte, ahí entra otras cuestiones, que ven a los problemas que nosotros planteamos desde otras perspectivas. Pero para poder de alguna manera compartirlo hace falta dialogar, y para poder dialogar hace falta un lenguaje común, y para validar las producciones hace falta alguna otra epistemología quizás que no sea la propia científica. Porque al fin y al cabo... Por eso a mí me interesa lo de Silvia Pérez, esto de la red de descripción representacional, porque, digamos, obliga a poder conocer el código del otro, ¿no? O sea, antes de crear un código común, vos tenés que conocer el código del otro, del otro lenguaje, de la otra cultura, como decís vos, del otro saber, conocerlo y poderlo explicitar y que sea validado por el otro. Entonces, requiere un diálogo al que no estamos acostumbrados, ¿no? Coincido con vos. Nosotros generalmente transponemos lo que nosotros pensamos, lo que creemos que el otro dice cuando habla, pero no validamos que eso que creemos que dijo es lo que dijo, ¿no? O sea, es como una necesidad de mejorar nuestras técnicas de diálogo. Y eso didácticamente a mí me parece que es posible, ¿eh? O sea, que hay que trabajar en esa línea. Se puede hacer en nuestras aulas, no estamos teorizando algo imposible, ¿no? Me parece. Está muy bueno. Bueno, gente, si no hay más preguntas, les vuelvo a compartir por las dudas en el chat el link para que accedan al material, si quieren, ¿eh? Entonces, y ahí está el PowerPoint con todos los links y con toda la información. Y también está mi mail en el PowerPoint, por si después quieren hacer algún contacto más particular por algún tema, con muchísimo gusto. Bueno, un gusto grande. Sepan también que ahí también está el folleto con las charlas que siguen. Mañana tenemos charla, el miércoles, jueves, viernes, todos los días tenemos charlas. Así que fíjense, si se quieren sumar, serán muy bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias, y nos vemos.